no es una problemática del... perdón, me he olvidado de grabar, entendido. Ok, thank you. Voy a subirle el volumen. Entonces vimos que no era una problemática directa del trabajador, porque siempre, lamentablemente, el enfoque está en el trabajador. Y eso me recuerda una frase que es de Robert Cialdini. Y hablando de Robert, entre paréntesis, Robert de Smart SSO se va a sumar con nosotros un poquito más tarde. Así es que ahí les envió los saludos y tenía algún problemilla que no le permite estar aquí también. Les saludamos y les esperamos, pero también hay colegas de Smart que nos están apoyando siempre. Les comentaba entonces Robert Cialdini, que es un psicólogo también norteamericano, que escribió el libro Persuasión y otros libros más acerca de la persuasión. Cuando digo persuasión, no me equivoco, es la teoría que él de alguna forma comenta en ese libro. Dice que lo que es focal es causal. Entonces uno cuando le da el foco a algo, siempre, como se dice vulgarmente, le echa la culpa a eso. ¿Bien? Que, no sé, no tener trabajo en cierta área es culpa de que el rubro está saturado. ¿Bien? Entonces nosotros siempre fijamos la mirada en qué hizo el trabajador o qué no hizo el trabajador. Hay un microfonín abierto por acá, es de Sonia, lo vamos a silenciar. Permiso. ¿Me la puedo silenciar, Sonia? Sonia, si me escuchas, Sonia Kochman, por favor, ¿podría silenciar el micrófono? No puedo. ¿Por qué no me permite silenciar? Sonia, por favor, si puedes silenciar el micrófono, por favor. No le voy a tener que dejar la sala de espera. Ya. No sé si está Lorena de Smart, si puede silenciar a Sonia, por favor, que tiene el micrófono abierto. Ya, ¿en qué estaba? Y eso es lo que me pasa a mí, que yo soy tan disperso que una mosca vuela y me fui en la historia de la mosca. Estábamos hablando entonces de la persuasión y lo que es focal es causal, ya que es un tema que también vemos durante nuestro curso y todo lo que hacemos en relación a lo que nosotros le ponemos foco. Y de ahí, ¿cierto?, determinamos lo que era, el tema de la teoría tricondicional. Déjenme ver una cosa. Okay. Voy a dejar a Sonia, si me escuchas, por favor, le pido que silencie su micrófono porque no entiendo por qué no te puedo silenciar yo. Excelente, no excelente. Se me cambió la Sonia de lado. No lo puedo silenciar. Ya. De lo contrario, voy a tener que ponerle la sala de espera hasta que silencie el micrófono. Ya. Y hoy día, que estamos medio desarmados, nos vamos a tratar de enfocar, ¿cierto? Y vamos a ver lo que es el condicionamiento operante. Ayer yo les comentaba que el condicionamiento operante es la base, se podría decir, teórica de la seguridad basada en el comportamiento. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el condicionamiento operante? Lo vamos a entender en un rato más. ¿Qué tiene que ver el condicionamiento pavloviano? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ustedes se acuerdan, cierto? La clásica historia de Pavlov, que los perritos babeaban, ¿cierto? Estaban condicionados a cierto estímulo, los perritos babeaban o salivaban. ¿Bien? La diferencia del estímulo, perdón, con el condicionamiento operante es que las personas hacen algo porque esperan un refuerzo y ese refuerzo debiera ser positivo. ¿Bien? Más adelante hay otro psicólogo que toma esa misma teoría y dice, bueno, aquí hay una especie de ley del efecto, y así se llama la teoría de Thorndike. No quería decir el apellido, ayer les dije, me cuesta decir ese apellido, pero él habló de la ley del efecto, y el condicionamiento operante a partir de ahí se empezó a conocer como instrumental. Bien, ayer los que hicieron el ejercicio conmigo, ¿cierto? El ejercicio de apertura, yo hablaba de los valores instrumentales. El concepto de instrumental tiene relación con las cosas que yo hago, ¿cierto?, en espera de una retribución, un premio, ¿cierto? Obviamente no un castigo, porque yo espero cosas positivas en ese aspecto. También vamos a ver al final el concepto del castigo, ¿cierto? Lo vamos a revisar levemente, porque el objetivo es el siguiente. Nosotros, y me incluyo siempre en esto, porque fue parte del proceso de aprendizaje, nos parábamos en el castigo, nos parábamos en lo, como decían ayer, ayer no lo decían, en el castigo, ¿cierto? En el llamar la atención al trabajador, en
primero retar en Chile es llamar la atención, retar al trabajador, pero no nos parábamos desde la perspectiva de reforzar la conducta segura. La SDC, entre paréntesis, ¿cierto? A lo que te inspira o lo que promueve es que a través del reforzamiento de las conductas seguras, que tú tienes que saber cuáles son las conductas seguras de la organización, a partir de ahí el trabajador tiene que aumentar la probabilidad de comportarse de manera segura para que el comportamiento inseguro vaya en detrimento o vaya disminuyendo. ¿Bien? Es un término general, es la seguridad basada en el comportamiento. Hay obviamente toda una construcción detrás de ese programa. Básicamente o fácilmente puede ser también un sistema de gestión o se puede adherir a mi sistema de gestión. Bien, así es que hoy la invitación es a conocer eso. Vamos a hacer, ¿se acuerdan ayer? Dije voy a hacer el... ¡Ay, mire, compré un globo verde! Tan, tan, ya. Globo verde, tengo la pantalla verde, no se me ocurrió. Voy a pedir un globo de emergencia, un globo de otro color. Ya, pero ya les voy a hacer igual el tema, vamos a ver si puedo dejar, voy a dejar de compartir la pantalla verde y ya lo vamos a ver. Ok, sin más preámbulos, ya llevo mucho rato de preámbulo. Venimos, les iba a decir. Al segundo día, entonces, bienvenidos hoy día a condicionamiento operante para la gestión del cambio conductual. En algo en que me quiero detener un segundo es cuando hablamos de la gestión del cambio conductual. Las personas, en general, todos nosotros, no cambiamos a menos que queramos hacerlo. Y eso hay que tenerlo súper claro. Y siempre en consideración. Por lo tanto, cuando a veces se me pregunta, o cuando se hacen estas actividades, ¿cierto? Nosotros en el formulario de inscripción preguntamos, ¿qué quieres saber? Y cuando se pregunta también a través del formulario, oye, ¿cómo convenzo al trabajador de que haga las cosas bien, trabaje seguro? Yo siempre digo, no se esfuercen ni se desgasten en convencerle, ¿bien? Sino que hay que implementar ciertas estrategias persuasivas de comunicación, de liderazgo, para que esa persona se dé cuenta de algunas cositas y a partir de ahí tome decisiones de cambio. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos eso? El miércoles, mañana se lo voy a comentar. Vamos a aperturar entonces con esta frase que dice: cuando hablamos de cambios en el comportamiento, necesariamente tenemos que hablar del aprendizaje. ¿Bien? Súper importante ese concepto, ya que es una característica fundamental del comportamiento. Ahí viene el concepto también de las experiencias. Nosotros aprendemos, ¿cierto? Tenemos ciertas experiencias y según eso vamos configurando nuestro comportamiento, configuramos nuestros sistemas de creencias, nuestros sistemas de valores, ¿bien? Nuestros juicios, prejuicios, etcétera. Todo lo que nos hace ser humanos, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la pedida, por decirlo así? ¿Cuál es la sugerencia en esto? Tenemos que considerar siempre que el comportamiento está muy ligado al aprendizaje, ¿bien? Yo aprendo, por ejemplo, y me parece que más adelante viene el ejemplo, pero lo voy a dar antes, a comportarme de cierta forma según quien se encuentre en el terreno, en el caso laboral, ¿cierto? Cuando éramos niños, si el papá o la mamá era más permisiva, yo me portaba peor o hacía más, entre comillas, maldades o jugarretas, ¿cierto? Con alguno de los dos que yo sabía que me iba a dar ese espacio para poder hacer ciertas cosas, ¿bien? Por lo tanto, eso es una característica, como dice acá, fundamental del comportamiento. La pregunta aquí que ustedes tienen que hacerse entonces, ¿qué está aprendiendo el trabajador a partir de las señales o de la comunicación, ¿cierto?, de la organización? A partir de la comunicación de la línea de mandos medios, a partir de lo que yo comunico. Y la comunicación no tan solo tiene relación con lo que yo estoy diciendo. Recuerden que tenemos dos tipos de comunicaciones, es la verbal y la no verbal. ¿Y cuál de las dos creen ustedes que es más poderosa o que entrega más información? La comunicación no verbal. ¿Bien? No sé quién tiene el micrófono abierto ahí. Vale, vamos entonces al condicionamiento operante. ¿Qué es el condicionamiento operante? ¿Ya? Miren, básicamente dice lo siguiente.
El condicionamiento operante o instrumental, como les dije recién, es un proceso de selección de respuesta. ¿Ya? Eso es súper importante. No es una respuesta automática, como se creía al principio, ¿cierto? Los psicólogos a veces decían, perdón, que había un estímulo-respuesta, ¿ya? No recuerdo bien quién fue el psicólogo que empezó con esta teoría. Entonces, que el estímulo-respuesta siempre iba a ser el mismo para el mismo estímulo. Si yo tenía miedo, iba a salir arrancando. Si le tenía miedo, por ejemplo, a la oscuridad, también iba a escapar, ¿ya? Si le tenía miedo, bueno, a cualquier cosa, el estímulo era el miedo, ¿cierto? La respuesta era correr. Pero después, obviamente, las investigaciones han demostrado que no. Tengo algo en el chat, permiso. Dice, ¿el lenguaje no verbal puede ser subjetivo? Sí, va a depender, me voy en paréntesis, va a depender mucho de hoy día tenemos una multicultura en las organizaciones. Acá en Chile, por lo menos, nosotros hemos visto un arribo de muchos extranjeros. Y los primeros que llegaron a Chile, por decirlo así, fueron los haitianos. Bien, entonces, cosas no verbales, ¿cierto? Para ellos tiene un significado que es distinto al nuestro. Entonces, súper importante y muy buena esa pregunta, porque en el caso de las señales de seguridad, hay que transmitir, hay que hacer una capacitación, reforzar el tema de qué significa cada señal de seguridad. Les hago una apuesta que de todos los que estamos aquí, ninguno conoce el 100%, por ejemplo, de las señales de seguridad de viales. Yo me incluyo, yo no conozco el 100%, de repente he ido a otras ciudades acá en Chile donde veo una señal nueva que corresponde al contexto de esa ciudad. Por ejemplo, en el sur de Chile llueve mucho y hay otras señales que acá en el norte, como más seco, no se ven, y uno las va aprendiendo en el camino. Si no tengo el conocimiento, y ahí me estoy desviando mucho, ahí se habla un poco de la ceguera experiencial, que también tiene relación con la capacitación de los trabajadores. Cuando uno sufre esa ceguera experiencial, como les dije ayer, el cerebro, ¿cierto? Lo que les dije ayer, genera imágenes y construye ideas a través de los conceptos. Si yo tengo esa ceguera experiencial, lo que va a hacer el cerebro es elegir los conceptos que más se acerquen a esa idea y me va a transmitir, ¿cierto? Un mapa o un panorama cercano a lo que yo estoy viendo, pero no es exacto, ¿ya? Y ahí obviamente hablamos de prevención de riesgo, o sea, si no tengo la certeza de lo que estoy recibiendo como información, lo más probable es que me pueda suceder un accidente o un incidente, ¿ya? Ojalá nunca pase el accidente. Retomamos entonces. El condicionamiento ya es un proceso de selección de respuestas. Lo que dije recién, el cerebrito nuestro, de todos, ¿cierto? Nosotros trabajamos con conceptos, entonces seleccionamos la mejor respuesta en base a los estímulos. ¿Ya? Y esa respuesta enseña a un sujeto que la realización de una determinada conducta implicará una consecuencia que podrá ser positiva, lo que les dije recién. A diferencia del pavloviano, había un estímulo, ¿cierto? Y el estímulo tenía la certeza de que el condicionamiento, en el caso de los perros, si Pablo tocaba la campanilla y les llevaba la comida, los perros salivaban. En este caso es distinto. La conducta, ¿cierto? La determina también el refuerzo o el premio, ¿bien? O el castigo. Y aquí en el castigo vamos a hablar de un concepto súper importante. El castigo siempre se toma como algo negativo, ¿ya? Como algo punitivo, aversivo, ligado mucho al maltrato, pero les quiero mostrar una forma de castigo casi espontánea. ¿Bien? Ok. Si alguien tiene alguna duda, ustedes saben, las guardan al final de la presentación. Entonces, la persona o el individuo, a partir de este condicionamiento operante, por eso lo utiliza la SBC, tiene más probabilidades de repetir o no, esto es importante, las formas de conducta que conllevan consecuencias positivas y menos probabilidad de repetir las que llevan, ¿cierto?, a problemas negativos. ¿Por qué dice entre paréntesis o no? Recuerden que cuando hablamos de comportamientos, el comportamiento no tan solo es positivo o es seguro en el caso de la prevención. También las personas aprenden a comportarse de manera insegura. ¿Bien? Cuando en este caso instrumental u operante no existe una consecuencia, la persona aprende de que da lo mismo si sigue o no un procedimiento de trabajo, porque al final no importa.
Porque si hago el trabajo como yo quiero, no hay consecuencias, no hay ni castigo, ni hay tampoco refuerzos. ¿Bien? Por eso, a partir de esto, la mente de todos nosotros tiene que expandirse y empezar a entender lo que vimos ayer con la teoría tricondicional. Y volvemos a preguntarnos por qué ese trabajador estaba ahí, y lo vamos a ver más adelante. ¿Bien? ¿Cuáles son las causas? Si, por ejemplo, tengo ligado a lo mismo, un supervisor que es muy proactivo en términos de seguridad y salud, pero no genera o no ejerce un buen liderazgo, tal vez cuando esté ese supervisor, yo trabajador, voy a hacer las cosas como corresponden. ¿Bien? Pero cuando no está ese supervisor, voy a hacer las cosas como yo quiero, porque voy a aprender que cuando no está esa persona, ¿bien? Y hay un condicionamiento operante, uno hace lo que quiere y no pasa nada. ¿Ok? Los refuerzos son importantes en ese momento. Entonces, esto es la nomenclatura, la asociación R, la respuesta instrumental u operante, ¿cierto? Y el reforzador, consecuencia. ¿Bien? Entonces, mi respuesta va a depender siempre del poder de la consecuencia o, en este caso, del refuerzo. O también del castigo. ¿Ok? ¿Sí? Súper bien. Pulgares arriba, excelente. Miren, el castigo. ¿Se acuerdan de la chancla voladora? O la chancleta, como le decimos acá. ¿Bien? Ahí había una conducta operante. Sabíamos que si hacíamos algo malo, ¿cierto? Lo más probable es que iba a llegar aquí la chancla voladora. ¿Bien? La conducta instrumental también puede ser modificada por eventos aversivos o desagradables. ¿Vale? ¿Por qué no es aconsejable el castigo? Nosotros, como les decía, la prevención de riesgo hoy en día es muy impositiva, es muy directiva, es muy de castigo. Si el trabajador no cumple con ciertas cosas o no ocupa el EPP, ¿cuál es el procedimiento clásico? Que todos lo sabemos, una recomendación verbal. Pero mi pregunta ahí, cuando yo hago una recomendación verbal, ¿qué estoy reforzando? ¿Ya? ¿A quién estoy dando valor? ¿Cómo estoy conectando con esa persona? Para que cambie. Porque lo único que uno hace es llamarle la atención. Mostrarle, ¿cierto?, el antecedente negativo y llamarle la atención. Y después le decimos, bueno, si se vuelve a portar mal, entre comillas, lo que va a pasar es que usted va a recibir una carta de amonestación y a la siguiente carta lo vamos a despedir. ¿Bien? Entonces el condicionamiento ahí instrumental, ¿cierto?, va a depender de si me ven o no me ven trabajando de manera incorrecta. ¿Cómo lo hago para que no me vean? ¿Cómo hago para salirme del procedimiento? Porque sé que ahí no hay castigo, no hay nada. ¿Ok? Entonces, como les decía, el castigo a veces no es positivo, ¿cierto? Porque no tiene efectos, valga la redundancia, positivos también en el cambio de la conducta de la persona. Ahora, ¿cuándo el castigo tiene éxito? Cuando se presenta de manera consistente. ¿Bien? Cuando yo sé que eso va a estar ahí y si yo me equivoco, viene, sí o sí. Cuando es inmediato, por eso le teníamos miedo a la chancla voladora, ¿cierto? Porque era consistente, sabíamos que cualquier error la mamá venía y ¡puf!, nos daba un chancletazo. ¿Ya? Y cuando es intenso, es decir, cuando es inmediato, ¿cierto? La mamá, portábamos mal en nuestros tiempos, yo sé del 80, no hagan así, no, sí, lo otro no. ¿Ya? Habían dos cosas, o era la chancleta o era la mirada matadora, ¿se acuerdan? La mirada de las mamás, si fueran con rayos láser, ya tendrían el mundo destruido ya. Una sola mirada de la mamá, ¿ya? Eso era consistente, era inmediato, porque si nos portábamos mal, no, nos miraban. Espérate a que se vayan las visitas y vamos a conversar. ¡Wow! Gran frase. Y uno se iba a acostar bien temprano, antes que las visitas se fueran. ¿Ya? Cuando es intenso, ¿bien? La intensidad es súper importante. Hay algunos experimentos que se hacen en laboratorios con ciertos animalitos, ratones y palomas, en el cual se demostraba el tema de la intensidad. Se daban ciertas descargas eléctricas a los animalitos, pero bajitas,
¿Bien? Entonces, ¿qué se demostró con eso? Que cuando la intensidad del castigo es baja en el principio, cuando tú aumentas, incrementas esa intensidad del castigo, la persona ya, o en este caso el animal, ¿cierto? No, no le da importancia. ¿Bien? No cambia la conducta, no cambia el comportamiento, porque ya conoce, ya tiene la experiencia de esa, en este caso, esa descarga. Entonces, que tú le subas la intensidad, pues, le da lo mismo. Es como en el caso de los ladrones, ¿cierto? Los tipos que andan haciendo cuestiones malas, si caen a la cárcel, como ya han caído a la cárcel, ya tienen la experiencia, les da lo mismo, porque saben que van a salir, conocen el sistema y no pasa nada. Si les das 20 años, bueno, me da lo mismo, me porto bien y salgo. ¿Bien? Pero cuando el castigo es intenso, a la primera transgresión, es decir, cuando el trabajador se porta, entre comillas, mal, como les dije, tiene un comportamiento inseguro, y el castigo es intenso, de decir, oye, ¿sabes qué? Ya estás, o sea, una más y te vas. No hay ese proceso de que ya la amonestación verbal, después la carta y a la segunda carta te va, no, no. Toma, te damos la carta y con esta carta tú estás condicionado a que vuelves a salirte del procedimiento, lo que hayas hecho, te vas. O más extremo aún, ¿sabes qué? Como lo hacen en minería, bueno, no seguiste nuestros procedimientos, nuestros estándares, bueno, ahí está, te pagamos lo que corresponde, que venga el siguiente. ¿Bien? Por eso en minería, por lo menos en Chile, por eso minería en Chile es tan riguroso y la gente tiene un comportamiento seguro, pero en el contexto, en ese sector. ¿Bien? Ahí tiene éxito el castigo, cuando es consistente, cuando es inmediato, ¿cierto? Y cuando es intenso a la primera. Algo en el chat dice, una falta grave a primera debe ser despedido el trabajador, la ley lo permite, se debe manejar ese rigor. Bueno, si eres de Chile puedo hablar de la ley, si eres de otro país ahí me falta obviamente la expertise, no conozco las normativas de otro país, pero recuerden que las organizaciones se manejan con reglamentos internos. Exacto, gracias Cristian. Si el reglamento interno establece que así la regla del juego, la ley no puede hacer mucho ahí, ¿bien? Porque el reglamento interno se podría entender como una pequeña ley, que no está sobre la ley obviamente, pero estas son mis reglas del juego. Por eso, cuando se hace la entrega de reglamento interno, usted trabajador, acá en Chile, me imagino que en otros países igual, firma que lo leyó, que está al tanto de la información, para que cuando le toque eso, usted no pueda decir, oye, que yo no sabía. Ah, pero mira, acá yo tengo el documento que tú me firmaste. ¿Bien? Hay un tema de conductas también de los trabajadores. Guayaquil, Ecuador, ya. Mira, me imagino que en todo, no sé si en todos lados funciona igual la normativa. Acá en Chile, la normativa nuestra es bien robusta y rigurosa en ese aspecto, en temas de prevención. Pero como bien decía también Cristian, eso tú tienes que establecerlo en el reglamento interno. Acá en Chile es así. El reglamento interno dice que el trabajador, a la primera falta, si es considerada grave, y tú tienes que estandarizar que es grave. No puedes decir grave y dejarlo en el aire, o sea, que es grave. ¿Bien? Se va. Dos mensajes nuevos, dice aptitud versus actitud. Eso checo mucho yo. La aptitud, ya. Mira, Henry, te invito a que esos dos conceptos los guardes para el final porque me gustaría que los clarificaras un poco. ¿Bien? Algunos aplican tolerancia cero. Sí, estimado Hans, mira, me estoy viendo un poquito del tema. Eso guárdenlo para el final. No me saquen del tema, no me saquen del tema. Y yo soy súper bueno para hablar. Ya, las tolerancias cero, mi estimado Hans, sí yo las he visto, pero ahí pasa un tema que lo vamos a ver mañana con el ABC del comportamiento. Cuando, a ver, antecedente, comportamiento, a ver. Si la tolerancia cero puede ser un antecedente, cuando el antecedente no es equitativo o igual para todos, la respuesta al comportamiento tampoco pesca mucho la tolerancia cero. ¿A qué me quiero referir? Que hay empresas mandantes, en el caso de minería, que dicen tolerancia cero, pero cuando pasa algo, les voy a dar una experiencia cortita. Yo trabajaba en una empresa eléctrica, era un contratista, en una empresa eléctrica acá en Chile, de transmisión eléctrica. A mí me encanta la eléctrica, yo estoy como 7 o 8 años trabajando ahí. Entonces ellos tenían claro eso, tolerancia cero. Pero pasó que se les accidentó un viejito, le decimos acá en Chile,
tuvo una descarga importante en un tendido de media tensión, hay que agradecer que era media tensión, y no hubo tolerancia cero en ellos. No se fue nadie, no hubo un flash, ¿ya? Un flash del accidente, no hubo comunicación, le echaron tierrita, ¿y qué pasó con la tolerancia cero? Entonces de ahí ese concepto nos da lo mismo. Y ahí se transformó la tolerancia cero en el antecedente. Ya. El último, mi estimado Cristian, para no salirnos del tema, al firmar el contrato y el reglamento interno legalmente está sujeto a la normativa interna de la organización y la ley lo respalda, correcto, salvo que sea algo que menoscabe al trabajador o infrinja, correcto. Y ahí, cierto, se aplica acá en Chile por lo menos el Código del Trabajo, ya que es súper importante que también lo entiendan y lo lean al menos los colegas de Chile. Bien, ya. Aunque la empresa no tenga un reglamento interno, el Código del Trabajo rige, sí, ven, ya, esto en Ecuador, Lorena. El Código de Trabajo rige todas las relaciones empleador-trabajador, correcto. Bien, ya. Ya mis queridos colegas, eso guárdenlo para el final, porque después cuando uno pregunta, ¿hay preguntas? Los grillos, y ustedes me sacan de esto. A ver, déjenme enchufarme. Ya. Castigo. Miren, quiero mostrarle entonces un ejemplo. Un ejemplo bastante gracioso. Bueno, sí, es gracioso porque no es grave. Aquí van a ver un contacto eléctrico. Lo bueno, que no es un accidente esto dramático en que vamos a ver, no, vamos a ver algo simpático, no tiene audio. Simpático, bueno, en el contexto, ¿bien? En el contexto que todo salió bien. Pero aquí quiero que vean, yo lo que les quería comentar, que los accidentes, ¿ven? Me sacaron del tema, me fui al tiro al video y me hice el preámbulo. Ya, los accidentes suelen ser castigos. ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Se acuerdan lo que vimos acá? ¿Por qué? Porque el accidente es consistente, en este caso, en el ejemplo que les voy a dar, consistente, ya, que hay un contacto eléctrico. Si tú metes los deditos al enchufe, sabes que que el contacto eléctrico va a pasar sí o sí. ¿Bien? Es inmediato y también es intenso. Si yo tengo un contacto eléctrico con un par de pilas, no pasa nada, ¿cierto? Pero en este caso es distinto. No tiene audio, como les decía, así es que voy a ir haciendo un relleno encima por si acaso. Bien, miren, aquí los muchachos están trabajando. Ustedes ya se dieron cuenta, ¿cierto? En el contexto que aquí prevención no hay mucha. ¿Vale? Quiero que le pongan A. ¿Lo vieron? Lo voy a retroceder. Le pongan atención a este personaje que está acá. Están viendo la máquina, revisando. Miren, Maya PP. ¡Oh! Y todos así, ¿qué pasó? Como diría un chileno, ¿qué te pasó? ¿Bien? Todos se rieron, claro, porque ya el contexto fue gracioso, no fue grave. Bien. Ahora, si nos llevamos al comportamiento, ¿cierto? El tema de la risa es porque realmente podemos pensar que no hay temas de prevención. Y miren lo que hace la respuesta al final, no sé si la vieron. Le hace un cariñito aquí a la Virgen. Lo voy a adelantar. Hay muchas gracias, ¿ven? Muchas gracias. Ok. Hay factores de creencia y varios factores acá, pero este es un castigo. En este caso, el trabajador, esta persona, aprendió. Acuérdense que tenemos cierto comportamiento ligado al aprendizaje. Aprendió de mala forma, ¿cierto? Que no debe meter las manitos ahí en esa parte porque ¿por qué hay un contacto eléctrico? No tengo idea, debe estar fallando la máquina, debe haber una falla a masa, como se dice, me da lo mismo eso. El tema de fondo es que a través de este incidente, ¿ya? La persona aprende, ¿bien? No es la idea. Ustedes no sé si han escuchado la frase que dice, bueno, si no te pasa, no aprendes, algo así el cuento. Bien, o no aprende hasta que le pasan las cosas, ¿ok? Acá podemos hacer un montón de inferencias, ¿cierto?, del tema de la seguridad, pero quiero que se concentren en este concepto. Hay accidentes mayores, por ejemplo, con amputaciones, que si el trabajador aprende de mala manera, ¿cierto? Y obviamente la amputación le recuerda de por vida el error que cometió. ¿Bien? Y eso, obviamente, desde la perspectiva de la seguridad y la salud en el trabajo, no es el ideal. ¿Bien? Pero como les decía, sí, el castigo no necesariamente tiene que ser algo verbal, tiene que ser un golpe, tiene que ser un maltrato. También el ambiente nos da ciertos castigos. Por ejemplo, un piso mojado, yo siempre doy este ejemplo, que nadie, pasaron 10 personas y de los 10 ninguno avisó, ninguno hizo algo,
y todos le restaron importancia y se cayó una persona, ¡pum! ¿Qué aprendió esa persona? Que los pisos húmedos o mojados, ¿cierto?, son una fuente peligrosa, que pueden generar un accidente. Y de partida, ¿cierto?, de forma sistémica, ¿qué aprenden los demás? Hoy se cayó por el piso mojado. Ah, bueno, para la próxima, reactivos, ya vamos a secar el piso, vamos a informar, hagamos un procedimiento, ya, bien, no pueden pasar esas cosas, ¿ok? Ya. Pero como les decía, enfoquémonos en este incidente, ¿cierto?, como parte del concepto del castigo. Volvemos de nuevo entonces, ¿por qué? Fue consistente, fue inmediato y realmente fue intenso. Acá, perdón. ¿Se acuerdan que ayer estábamos analizando esto? ¿Cierto? Volvemos entonces a la respuesta incremental y la consecuencia o el reforzador. Sigamos analizando la imagen, empezamos a escarbar un poquito en el comportamiento. Ya vimos tricondicional, ¿cierto? Dijimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, o sea, no puede, ¿por qué? La organización no puede y no quiere, ¿cierto? O no sabe, perdón. La organización está entregando todo para que se cumplan estas dos. Ahora, ¿por qué no quiere? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los factores externos que también los vimos? Y ahora nuevamente, ¿cierto? Yo les dejé la conducta, ¿cierto? El comportamiento. Y ahora nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué el trabajador se pone en riesgo? ¿Bien? Porque miren, pueden haber ciertas consecuencias, ¿bien? O ciertos reforzadores de la conducta, que es R, ¿ya? Que es la respuesta, que se puede reforzar aquí de manera positiva, hacer el trabajo como de lugar. No sé si se han encontrado ustedes de repente con organizaciones o con equipos de trabajo o con supervisores, etcétera, que felicitan al trabajador que cumple con la labor independiente de lo que haya hecho. Entonces, ese trabajador toma una imagen como MacGyver, no sé si vieron esa serie, es muy antigua, ¿ya? MacGyver o MacGyver, ¿bien? Donde el tipo hacía sus inventos, ¿ya? Maestro Chasquilla se llama acá, y finalizaba la misión. Sacaba adelante el trabajo. Aquí lo mismo. Entonces, a ese trabajador, ¿cierto? Más o menos se lo eleva en cierto pedestal como un referente. Miren, él hace el trabajo, independiente de lo que pase, termina el trabajo, y por eso es bueno. ¿Bien? Pero lo hace de manera insegura. ¿Qué pasa con eso? Que todos los demás, aquí surge el concepto del consenso social. Todos se ponen de acuerdo, si a él le celebran, si a él lo encuentran bueno, ¿cierto? Es casi imprescindible porque hace el trabajo como del lugar, bueno, yo también lo voy a hacer igual. ¿Ok? ¿Por qué también podría ser? Aquí estamos haciendo algunas inferencias. Bueno, porque existe un bono de producción, que puede ser, o sea, mientras más rápido termino este trabajo, más me bonifican. Y también sucede, ¿cierto? Entonces, nuevamente, la respuesta, ¿cierto?, está asociado a la consecuencia o al reforzador. Que en este caso, desde nuestra perspectiva de la prevención, es un refuerzo negativo, pero para el trabajador es positivo. Por lo tanto, eso lo motiva, ¿cierto?, a saltarse todos los procedimientos con tal de ahorrar tiempo y avanzar rápido. Y por último, clásico también, se acerca la hora de salir. Hoy, ¿la hora qué es? Tenemos hambre y tenemos que hacer esto, pero de última hora, ya solo así nomás, déjalo así, después volvemos. Súbete ahí oye, pero traiga la escalera, súbete en las uñas de la grúa horquilla, del yale le dicen acá en Chile por la marca. Súbete arriba del yale, si no pasa nada, te firmáis bien nomás, mira, el operador es súper bueno, tiene súper buen pulso, te va a subir lentito, ya fírmate ahí de la estructura, y tenemos que ir a almorzar, ¿bien? Entonces, nuevamente, ¿cierto? La conducta ligada a un reforzador. Por eso yo les decía ayer, es importante indagar cuál es el factor externo que motiva a esa conducta o ese comportamiento. Hablamos de la etiqueta y hoy día en el WhatsApp me hicieron alguna pregunta de la etiqueta, ¿cierto? Antes de etiquetar, por eso les decía yo, es importante primero corroborar, para poder hacerme mi mapa mental de lo que estoy viendo, ¿cierto? A partir de hechos concretos, de hechos objetivos. ¿Bien? Y lo mismo cuando uno hace investigaciones de accidente, tiene que ser el mismo proceso. Entonces, miren, el enfoque que hablé al principio, ¿cierto? Que le pongo foco, lo que es focal es causal, está en el reforzador. El enfoque de todos nosotros, en general, está en el reforzador. Por ejemplo, yo prevencionista, me dicen, ¿sabes qué? Hay que trabajar unas horitas extras y te vamos a pagar un poco más. Ah, bueno, me quedo.
¿bien? Nuestro enfoque siempre va a estar en el reforzador. ¿Qué es lo que me motiva a comportarme de cierta forma? ¿Bien? Entonces la pregunta que yo les dejo aquí como desafío, ¿cómo lograríamos que la seguridad sea el reforzador? Que la seguridad sea el detonante inspirador para comportarme de forma segura. Para decir aquí, oye, no, yo no me voy a subir a si me caigo, ¿qué va a pasar? No es seguro. ¿Qué es lo que pierdo? ¿Cierto? Y eso también lo vamos a acompañar mañana, como les digo, con el ABC, porque ahí ya vamos a hablar de los antecedentes, ya, comportamiento y consecuencias. Con eso vamos a cerrar todo este anillo. Bien, entonces, pregúntame, estimados colegas, ¿cómo podríamos lograrlo? Bien, teniendo en relación que el enfoque nuestro en general, de todos nosotros como trabajadores y como seres humanos, siempre está ligado a un refuerzo, ¿bien? A un valor instrumental, como lo conversamos ayer. Entonces, la respuesta va ligada a lo que la persona aprende de esa experiencia. Al principio hablamos del aprendizaje, esto es súper importante. También es una pregunta que nosotros debiésemos reflexionar en terreno siempre. ¿Qué está aprendiendo este trabajador? Más allá de la capacitación, ¿bien? Porque la capacitación puede ser muy buena, pero ¿qué está aprendiendo en terreno? ¿Dónde se pierde esa capacitación? ¿Dónde se pone ambigua? ¿Bien? Aprende de la experiencia. Considerar lo siguiente: la experiencia altera los mecanismos del comportamiento. ¿Vale? ¿Había algo acá? No, me pasé. La experiencia altera los mecanismos del comportamiento. Aquí voy a dejar de compartir porque quiero mostrarles lo que ven acá, que se llama el modelo de las experiencias humanas. Porque es importantísimo, Bien, mis pulmones, permiso, mis estimados. Me quedaron acá mis pulmones, los pulmones. Marcadores, no sé cómo se dice en los otros países. ¿Bien? Miren, hablamos, ¿cierto?, de la respuesta instrumental u operante, ¿cierto? Y la consecuencia reforzadora. Es decir, ¿cierto?, según la consecuencia o el refuerzo, que ojalá siempre sea positivo, yo me voy a comportar de cierta forma, porque voy a saber que si me saco un 7, por ejemplo, bueno, 7 acá en Chile es la nota máxima, tal vez el viejito pascuero, como cuando uno le dice a los niños, me va a traer un regalo, o si paso de curso. Bien, vamos entonces a este sistema. Yo quería dejar la vista como me la dejaron ayer, como la hablante, pero tengo a Jenny Rodríguez como hablante. Un segundito, anclaje. Ahí me anclé, excelente, ya. No sé si me anclé para todos, pero sí para mí, para poder ver más grandecito. Bien. Miren, el modelo de la experiencia humana habla básicamente de dos cosas que son inmediatas. Bien. Según mi experiencia, van a ser los resultados que voy a obtener. Y la experiencia, como lo vimos, ¿cierto?, tiene relación con el aprendizaje. Les voy a dar la espalda un poquito. Ya, con el aprendizaje. El aprendizaje no necesariamente tiene que ser formal, no necesariamente tiene que ser lo que nosotros aprendemos en las aulas o en las salas de clase. ¿Bien? Todas las cosas que nos pasan nos van enseñando. Nuestra familia, los compañeros de trabajo, lo que aprendemos día a día, los incidentes como vimos ahí, todo es información. ¿Bien? Por lo tanto, esas experiencias lo que van a hacer en nuestro cerebro, ¿cierto?, van a formular nuestra manera de ver las cosas. Y los niveles, ¿cierto?, de importancia o de relevancia que le vamos a dar a ciertas cosas. Y el modelo este funciona de la siguiente manera. De arriba hacia abajo, ¿cierto?, yo tengo una experiencia, un aprendizaje laboral, en el contexto que sea. A ese aprendizaje, cuando pasa por mi cerebro, ¿cierto?, yo le voy a dar un significado. ¿Se acuerdan ayer? Hablamos de las anuncio de la espalda, las etiquetas. En mi cabecita yo voy a etiquetar todo, ya, por un tema ¿cuánto se llama?, de energía que ocupa el cerebro hace estos atajos y empieza a etiquetar cosas. ¿Bien? La experiencia, ¿cierto? Yo le tengo que dar un significado, una etiqueta. ¿Para qué? Para poder, de alguna forma, darle sentido a lo que está pasando, a mis emociones, a las sensaciones, al trabajador que se comporta de X forma. ¿Bien?
le doy sentido, le doy una etiqueta. Entonces, si yo digo, como lo vimos ayer, trabajador temerario, esa información implica que el trabajador, no sé, se arriesga mucho, ¿ya? Desde una perspectiva súper sencilla. Bien, las emociones trabajan también acá. Bien, el tema emocional es súper importante, ¿ya? Porque si esa etiqueta tiene una connotación negativa, ¿cierto? Obviamente va a estar asociada a una emoción negativa. ¿Se acuerdan que ayer algunos hicieron ese ejercicio de conectar, ¿cierto? De yo soy un líder con tres cositas ahí, un líder tanto, 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 tanto. ¿Bien? Porque yo los hice pararse, porque les hice gritar, moverse, porque hay un tema fisiológico. Bien, y ese tema fisiológico invita, ¿cierto?, a remover las sensaciones, como dice por ahí la psicóloga Lisa Barr, las interocepciones, son cositas que tenemos, que estamos sintiendo en nuestro interior, ¿cierto? Y eso le va a dar significado o sentido a nuestras emociones, ¿bien? Entonces, la etiqueta, ¿cierto?, si es positiva, si es negativa, me va a dar también la orientación emocional. Me hace feliz, me pone triste, me pone ansioso, ¿bien? Me pone alegre, etc. Y por lo tanto, a partir de las emociones están muy ligadas con el comportamiento. Si hay algo que a mí me da, me deprime, no, eso no me emociona. Si me pone triste, ¿bien? Obviamente, ¿cierto?, mi comportamiento va a estar muy ligado con mi estado emocional. ¿Bien? Y mi estado emocional, ¿cierto?, tiene una etiqueta. Y el resultado que voy a obtener de eso, ¿cierto?, es una persona que, en el caso de la prevención de riesgo, nos vamos a enfocar en eso, en el caso laboral, una persona, ¿cierto?, que no va a estar apta para hacer, por ejemplo, algún trabajo muy crítico. Y ahí viene un tema psicosocial, ¿cierto?, de la doble presencia, por ejemplo. ¿Bien? Por lo tanto, ¿cierto?, si nos vamos a la RC, de lo que es instrumental, ¿cierto?, de lo que es operante, en este caso el resultado voy a tener una respuesta, ¿cierto?, que va a ser, como les decía, triste, ¿bien? Dependiendo, ¿cierto?, de la consecuencia o del reforzador. ¿Qué es la consecuencia o reforzador, ¿cierto? Dependiendo de esa experiencia, ¿bien? La experiencia es positiva, yo sé que acá hay un reforzador positivo, obviamente mi respuesta instrumental va a ser positiva, ¿bien? Ahora, la gracia de este modelo es que es descendente, ¿cierto?, pero también es ascendente, ¿bien? El resultado, ¿cierto?, como lo vimos recién, tiene relación con mi comportamiento. Si el resultado es positivo, mi comportamiento obviamente es de forma positiva, ¿ya? O va a ser segura en este caso. Bien, por lo tanto, la emoción o las cosas que yo siento en ese momento también tienen relación con algo positivo. La etiqueta, o el significado que yo le estoy dando a eso, por ejemplo, la prevención de riesgo, sí me emociona, me inspira, ¿cierto? Va a ser un etiquetado de algo también positivo, porque la experiencia, o sea, el aprendizaje, en algún momento también fue positivo. ¿Cómo lo explicamos de manera más sencilla? La gente o el trabajador, ¿a qué es o a qué le tiene aversión? ¿Al prevencionista o a la prevención? Al prevencionista. ¿Por qué? Como les dije anteriormente, nuestro cerebro funciona con conceptos y funciona con cosas concretas. ¿Bien? Si no lo ve, no, no lo procesa. La prevención, ¿cierto?, es un concepto general, ¿bien? Y ese concepto se conforma de leyes, normativas, gestión, etc. Pero quien hace carne la prevención es la figura de una persona, hombre o mujer, él o la prevención. Si la experiencia que tuvo un trabajador con algún colega fue negativa, con un colega prepotente, me ha tocado trabajar con gente así, y les cuento una buena noticia, que hoy en día los trabajadores, por lo menos en esta experiencia que tuve yo, por eso lo cuento desde mi perspectiva, lograron que sacaran a ese colega de la empresa, lo que antes no ocurría, ¿bien? Entonces la experiencia, si tuve una experiencia negativa con ese prevencionista o con esa prevencionista, si era una persona prepotente, que traía problemas, como dijeron una vez,
que no solucionaba, que no aportaba, ¿cierto? Los resultados que voy a tener en mi comportamiento también van a ser negativos. ¿Por qué? Porque le voy a dar un significado negativo a la prevención a partir del prevencionista, a partir de lo que hace esa persona. Las emociones también van a ser emociones negativas. Mi comportamiento va a ser aversivo. O sea, cuando está el prevencionista, ya ocupo todo el EPP, pasó el prevencionista o la prevencionista, me saco el EPP, me saco los guantes, me da lo mismo. ¿Bien? Condicionamiento de nuevo operante. Bien, y los resultados que vamos a tener, ¿cierto?, en relación a la seguridad y salud en el trabajo van a ser pobres, van a estar abajo. ¿Ok? Entonces hay que considerar nuevamente siempre esto, la experiencia. Hay que entender cuál es la experiencia previa de la persona, ¿cierto? ¿Qué experiencia ha tenido, cuál es su aprendizaje con respecto a lo que nosotros estamos observando? ¿Bien? Y a partir de esta experiencia, ¿cómo ha sido la consecuencia? Se fijaron en el castigo, la experiencia fue negativa, por lo tanto, el reforzador, ¿cierto?, fue un castigo, fue negativo, y la respuesta instrumental u operante de ese trabajador va a ser que, para la próxima que meta las manitos ahí, o se va a asegurar, se va a poner guantes, o va a desenergizar al equipo, pero algo va a hacer. ¿Bien? Acá pasa lo mismo. A tener en consideración entonces con este modelo de experiencias humanas, indagar siempre en la experiencia. ¿Bien? Porque nosotros lo que vemos es la punta del iceberg, el comportamiento es lo que nosotros podemos observar. Pero ¿qué hay detrás, cierto? ¿Cuáles son los procesos que se viven para que la persona tome esas decisiones? Esa es la que tenemos que indagar. ¿Bien? Volvamos a la presentación entonces. Acá estamos, ahora sí. Como les decía acá, la experiencia altera los mecanismos del comportamiento. Eso es súper importante. Experiencias positivas, experiencias con las empresas también, con la organización, la gestión, etcétera, vamos a tener resultados positivos. Y esos resultados, ¿cierto?, van a estar encadenados con un reforzador o un refuerzo positivo en este caso. Ojalá sea siempre así. Por lo tanto, mi respuesta instrumental va a ser positiva. Lo que ayer comentaban, ¿cierto?, la colega de Bolivia, que era de felicidad, ellos empezaron a implementar otro tipo, ¿bien?, de refuerzo. Y obviamente la respuesta instrumental, aunque hubo un tema de aversión al cambio o reticencia al cambio al principio, después esa respuesta instrumental se empezó a lograr. ¿Ya? Y ahí viene el tema de los KPI, que es la forma de medir. Últimas cositas para ir cerrando. Hay un concepto que es de economía, pero que sí también lo usan los psicólogos, que se habla de la elasticidad de la demanda. ¿Qué pasa cuando los procedimientos de condicionamiento operante son poderosos, solo si no existen sustitutos para la actividad reforzada? Es decir, en el caso de los hijos, por ejemplo, si yo le digo a un hijo, ya te vas castigado tu pieza sin ver tele, pero se lleva el teléfono, ¿ya? Ahí se habla de la elasticidad de la demanda, o sea, ese condicionamiento operante no funciona. ¿Por qué? Porque hay un sustituto. Lo mismo los trabajadores. ¿Ok? Oye, usted se portó mal, lo vamos a cambiar de área. Me cambian a todo. Aquí no. Yo he escuchado empresas que dicen, no sé, aquí no echan a nadie, no despiden a nadie. Te cambian, ¿no? Bien, entonces hay sustitutos, hay formas de cambiar. Entonces, si yo me porto mal aquí, yo sé que me van a mandar a otro lado, da lo mismo. Eso es importante, ¿ya? Lo que las personas perciben, ¿bien?, de esos refuerzos. Importante entonces monitorear toda la gama de actividad de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Y muy ligado con las matrices de riesgo, por ejemplo, uno debiera pensar o preguntarse, bueno, ¿de qué otra forma el trabajador pudiese evadir, se podría decir, esto que estamos diciendo aquí en la matriz, que va al procedimiento de usar un arnés, por ejemplo? ¿Bien? ¿Qué otro sustituto podría haber? Hay un tema de consenso social que podría ser un sustituto, ¿cierto? De decir, oye, pero es que si aquí nadie usa el arnés, entonces, ¿bien? Le echas o le endosas la responsabilidad a otro, ¿cierto?, sustituyendo tu responsabilidad, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, desde aquí, la invitación es eso, es a expandir un poco más, ¿cierto?, la visión un poco más sistémica y entender que si hay cosas rigurosas en la empresa como el cero
cero piedad, como le digo yo a veces, ¿ya? Que lo conversamos recién, que eso sea transversal, que eso no cambie, o sea, tanto para los mandantes como para los contratistas, sea siempre lo mismo, que el mensaje sea uno y no tenga variaciones. Bien, de repente hay, oye, ya hacemos un procedimiento en que esto no se puede hacer. Ah, pero es que ¿sabes qué? Si no lo hacemos, ok, agarramos un sustituto. No se puede hacer en caso de, ¿bien? Ya, y extinción de las conductas. Las conductas también se extinguen. ¿Por qué se pueden extinguir? Dice acá, la respuesta disminuye cuando la contestación no da como resultado el reforzamiento. Es decir, si aquí yo prometí el cielo, perdón, aquí, en el reforzador, yo les prometí el cielo, ¿ya? Y el trabajador en su respuesta operante, ¿cierto? Trabaja de manera segura, pero no ve que está llegando el cielo, en algún momento, ¿cierto? Esa conducta o ese comportamiento seguro se va a ir en declive, se va a extinguir, ¿vale? Y después la otra consecuencia es el aumento de la variabilidad de la respuesta. ¿A qué se refiere esto? Que un día digo que sí, al otro día digo que no, al otro día digo tal vez, y hoy día amanecí enojado y le digo que no a todo, o sea, no puede hacer nada, pero después de almuerzo se me pasó el enojo porque tenía hambre, ¿no? Y después digo, ya sí, tal vez, bueno, sí, puede ser, ¿bien? La respuesta, como les decía recién, tiene que ser una sola, no puede haber variabilidad. ¿Por qué? Porque lo que le estamos transmitiendo, comunicando a la persona es que da lo mismo como usted lo haga, ¿bien? Va a depender si se encuentra de buenas o de malas a la persona encargada. Si ninguna de las variables de respuesta funciona, se dejará de intentar de repetir la conducta. ¿Cómo podríamos ejemplificar esto? Por ejemplo, valga la redundancia, si usted tiene su casa, ¿cierto? Mete la llave a la chapa de la puerta, todos los días abre la puerta, eso es un condicionamiento operante. ¿Bien? Girar la puerta, ¿cierto? Es la conducta esperada, y el reforzador es que tú puedas abrir la puerta. Girar la puerta, no, girar la llave. ¿Te imaginas girar la puerta? Es medio raro. ¿Ya? Si yo le cambio la chapa, la persona va a intentar 1, 2, 3 mil veces. ¿Bien? Y a la 1001 va a decir, oye, esto no funciona. Entonces deja de tener ese comportamiento. En el caso del trabajador también. ¿Bien? O sea, si el trabajador intenta mejorar su comportamiento por todos lados y aún así no hay una consecuencia o no hay un reforzador positivo frente a ese comportamiento, en algún momento la persona va a dejar de comportarse de manera segura. Ayer lo comenté un poquito, es lo que nos pasa a veces cuando llegamos a ciertas empresas y, como se dice en jerga de boxeo, tiramos la toalla. Empezamos con todo el ánimo, ¿ya? Y empezamos a gestionar y empezamos a mejorar, no sé, la parte administrativa, hacemos levantamientos y pedimos el EPP y empezamos a ver qué pasa en los meses y no llega el EPP, y empezamos a ver qué pasa en los meses y no tengo apoyo de la gerencia, y pasa el tiempo y los supervisores ya no me pescan, el trabajador, las charlas, me da vergüenza ir a hacer charlas porque en realidad es para llenar un documento. ¿Y qué pasa con uno que dejas de, ¿cierto?, de ponerle todo el cariño a tu trabajo, la intención, ya todo el esfuerzo, todo el estrés, y te vas achatando? Y llega un momento que uno toma la decisión, ¿sabes qué? Dice, aquí no pasa nada, me voy. ¿Bien? Lo mismo, ¿cierto?, pasa en este concepto de extinción de la conducta. Por lo tanto, es súper importante mantener una coherencia y una consistencia en los reforzadores. ¿Bien? Un reforzador súper sencillo es, por ejemplo, pasar cuando ustedes van a terreno y en vez de llamar la atención al trabajador porque está haciendo algo negativo, van y le comentan cosas o las cosas positivas que está haciendo, que se usan en la SBC. Oiga, qué bien que esté usando, no sé, los lentes. Qué bien que segregó el área, por ejemplo. Y si ustedes lo hacen todos los días, ese trabajador, ¿cierto?, los va a ver a ustedes como una referencia positiva, por lo tanto, van a empezar a cambiar su respuesta, a cambiar su comportamiento. Eso se los comenté el día de ayer, ¿cierto?, con la colega que, como les dije, era mi esposa, que empezó a reforzar de forma positiva, tanto en sus acciones como en lo que hacía. Recuerden que el comportamiento es lo que hace y dice una persona, ¿cierto? Y los trabajadores empezaron a cambiar la respuesta frente a lo que ella estaba haciendo. ¿Bien? Pero la referencia en este caso es esa persona. Cuando se vaya esa persona, se va a extinguir la conducta. ¿Bien? Ese es un problema cuando uno se transforma en líder, ¿cierto? Y ese liderazgo lo mantengo, y aunque he tratado de que
de que todos se empapen. Bien, los demás no quisieron, bueno, cuando yo me vaya se va a sentir. Y eso, a ver, si lo pienso tal vez es positivo, porque si me voy y se siente que se acható esa curva, ¿cierto? Van a decir, oye, realmente era bastante bueno el colega que estuvo acá. Podríamos llamarlo de nuevo, pero no va a volver. ¿Bien? Les voy a dejar entonces, como el día de ayer, ¿cierto? Compartimos también el PDF de la presentación. En este PDF que les voy a enviar, les voy a dejar este modelo, ¿cierto? De la experiencia humana, que es el mismo que está acá, con una evaluación, igual que, o muy similar a lo que vimos ayer con la teoría tricondicional, con estas preguntas del 1 al 10, ¿ya qué valoración le das a la prevención de riesgos? Esta es una encuesta que se le puede realizar a cualquier trabajador aleatorio, ¿bien? Ojalá sea al que ustedes han observado que tiene conductas más riesgosas. ¿Por qué? Porque el objetivo de este instrumento es entender un poco dónde está la causa de ese comportamiento. Entonces, del 1 al 10, y traten de realizar esta encuesta, que es bastante rápida, que ustedes van a hacer las 3 primeras preguntas, ¿ya? Y lo demás se hace en terreno, o sea, se hace de forma práctica, se podría decir. Del 1 al 10, si le piden que sea una valoración real, o sea, honesta, ¿ya? Que no pasa nada si dicen 1, si dicen -1, ¿bien? Esa confianza se la tienen que dar antes de implementar esto. Después le preguntan qué significa la valoración, porque si me dicen 5, ya, y me quedo con 5, pero ¿qué significa? ¿En qué términos? Ya, pero ¿por qué le das 5? ¿A qué significa? ¿A qué te refieres? ¿Bien? Y esa es la parte del significado, ¿cierto? Porque ahí vamos a encontrar la etiqueta. Después la parte de las emociones. Si la prevención fuese una emoción directamente, ¿con cuál la compararías? Y acá hay una pregunta. Estas son, ¿cierto?, respuestas cerradas. Y si dice otra, ustedes la anotan. ¿Ok? Esas son las 3 primeras que ustedes hacen con el trabajador. Después, muchas gracias, te agradezco. Es una encuesta que les voy a hacer a todos, en realidad solamente a algunos. Y después de eso, observen el comportamiento, ¿ya? Observen, ¿cierto?, la respuesta. Y empiezan a comparar la respuesta con esta parte, ¿ya? Con la valoración que le da, ¿ya? Qué significado le da también al tema de la prevención, ¿ya? Qué tipo de emociones, qué cosas le hace sentir la prevención, por qué lo está haciendo así. Y también evalúen, ¿cierto? Una vez que tengan esto, o cuando ustedes observen ese comportamiento, ya entendí, como dice que la prevención es muy inestable, por eso ahora lo veo que sí, a veces usa guantes, ahora no lo está usando, ahora se lo sacó, ya no los usa, en realidad no. ¿Bien? Eso te va a dar un punto, ¿cierto?, de, ¿cómo se puede decir?, de referencia. ¿Bien? Y después de eso, ¿cierto?, ¿cómo puedes modificar los resultados del comportamiento? O sea, a través de qué reforzador, ¿cierto?, tú podrías modificar los resultados de ese comportamiento. ¿Y cuáles son los resultados? Obviamente un comportamiento inseguro. ¿Bien? Así es como se aplica esta evaluación RC del comportamiento seguro. A partir, ¿cierto?, del modelo de las experiencias humanas, ustedes van evaluando en terreno, como les digo. Les sugiero que hagan el contraste al trabajador, sí, que uno sugiere o sabe que hay que estar observando, y al trabajador en el cual tú confías, que dice, no, yo sé que cuando voy, tiene el equipo de protección, tiene las charlas, tiene todo, ok. Bien, incluso también podría ser a la línea de supervisión, ¿vale? No nos enfoquemos siempre en el pobre trabajador. Bien. Con esto terminamos el condicionamiento operante. Voy a abrir también el tema de las preguntas. Se agradece nuevamente este segundo día. Mañana vamos a ver el análisis ACC del comportamiento seguro, y vamos a presentar también, para ir cerrando, el curso de liderazgo para la gestión de la conducta segura. Y antes de abrir las preguntas, perdón, quiero hacer algo. Yo les dije, voy a ver si saco mi fondo, me permite hacerlo con el globo verde que compré. No, ese fondo no. ¿Dónde está el nones? Acá está el nones, ok. Ya, a ver. Sí, ahora sí. Miren, antes de cerrar. Oh, excelente, veo a Robert por ahí. ¿Cómo estás, Robert? Excelente. Excelente. Vale. Miren, ¿se acuerdan que
Bueno, si ustedes van a YouTube, hay una actividad que la he visto varias veces que se hace la del globo. Y se dice, bueno, según cuánto infla el globo la persona, es la percepción del riesgo. Y así medimos, ¿cierto? Y ponemos a 3 personas, y, bueno, así he visto el video, y uno infla más, el otro menos, el otro un poquito más, un poquito. ¿Bien? Cada uno infla al tamaño que quiere. Yo les voy a dar una explicación a partir de esto, que es muy subjetivo hacer ese ejercicio para hacer una evaluación de algo. ¿Saben por qué? Miren, voy a inflar un poco porque hay una gotita acá atrás. Ya, pero voy a inflar hasta ahí más. Vale. Hay personas que lo pueden inflar así, otros más grandes, ¿cierto? Y otros más gigantes o más pequeños. Pero no puedo hacer una inferencia o hacer un juicio a partir de una actividad como esta. ¿Por qué, mis estimados? Hablamos nosotros de las experiencias. Yo conozco personas que le tienen miedo a los globos. Entonces, si efectivamente tú sacas a alguien que tiene miedo a un globo, lo más probable es que haga esto. ¿Por qué? Porque le va a dar miedo, ¿cierto? Porque mira, acá dice experiencia. Mi experiencia con este objeto es que en alguna vez, cuando yo era niño, por ejemplo, estaba en una fiesta y se reventaron los globos y me da miedo que se me reviente el globo. ¿Bien? Entonces, a partir de ahí, como les digo, es muy subjetivo decir, ya esa actividad nos va a servir para medir, en este caso, ¿cierto? La percepción del riesgo. No, aquí lo que estamos midiendo es una experiencia. Entonces, ¿qué podría hacer ahí? Voy a entrar un poco más. Increíble, a mis 42 años todavía soplo. Gracias. Ya. ¿Qué podríamos inferir acá, muchachos? Yo que les recomiendo, si hacen esta actividad, enfóquense en la pregunta, indaguen en la experiencia. ¿Por qué infla el globo hasta este tamaño y no más grande? ¿Bien? Y ahí voy a entender algo súper importante que va ligado al comportamiento del trabajador, que es su experiencia con algunos objetos. Nuevamente vamos al video del que se electrocutó o tuvo una descarga, no se electrocutó, tuvo un contacto eléctrico. Esa persona yo creo que no más, ¿cierto? Va a hacer lo mismo porque su experiencia con ese objeto fue negativa. El que infla el globo grande es porque son personas que no le tienen miedo al globo. O pregúntenle directamente, ¿tú inflaste el globo por qué? ¿Te da miedo? No, no me da miedo, me gusta el globo grande y me gusta que sea un globo apoteósico y ojalá se reviente. No, puede ser, ¿ok? Hay otros que le dan miedo o les molesta el ruidito, no me gusta el globo porque es como suena el plástico, y ahí vamos a los sistemas de representación. ¿Okay? Entonces, para hacer una actividad relacionada a esto, a las experiencias, no busquen la percepción del riesgo a partir de esto, sino que busquen la experiencia, busquen el porqué de ese comportamiento. Recuerden que el comportamiento siempre va a ser lo que uno hace o dice, y en este caso, yo lo que hice fue inflar poquito el globo, simulando que a mí me dan miedo los globos. En realidad, a mí yo soy indiferente al globo. Bien, hay personas que dicen, no, yo no inflé así porque en verdad no quería participar, y esto es lo que quiero inflar. ¿Vale? O dirá algo, no sabes que tengo problemas en los pulmones, nada. Esa es otra cosa. Bien, ahora sí cierro. Les agradezco nuevamente. Abro entonces las preguntas y dejo a Robert como moderador. Se agradece este segundo día. Voy a poner mi pantallita porque se ve bastante feo sin mi pantallita verde. Agradecido, Robert. Te doy el pase. Bueno, no sé si los participantes la noche de hoy tenemos alguna consulta, alguna pregunta adicional que queramos hacer antes de concluir esta sesión. Gracias, nos dice Orlando. Gracias, Orlando, a ti también por participar. La verdad que se ha querido con este evento dar un valor agregado, generar un espacio de formación donde podamos interactuar, o sea, dar contenido de calidad también. Eso ha sido la idea del evento desde el primer día, ¿no? Yo creo que hoy la explicación ha sido muy clara, Yerko, y por eso no tenemos al momento inquietudes, pero agradecerles que la participación, hoy se les compartió el link de la grabación del día de ayer al grupo de WhatsApp. Mañana haremos lo mismo con la grabación del día de hoy. Igual con el tema del material que se ha estado compartiendo, también nos hemos estado comunicando por los correos electrónicos. Y bueno, al final del día lo que queremos es que usted viva una experiencia y que esta experiencia sume a su quehacer profesional, ¿no?
Estamos muy agradecidos con la participación, los felicitamos por el esfuerzo. Realmente capacitarse nos agrega valor como profesionales, pero también implica un esfuerzo, implica también renunciar a ciertas cosas, y ustedes lo están haciendo. Sobre todo porque lo están haciendo con el pleno interés de conocer y aprender este tema, ¿no? Porque no hay un certificado así como de por medio que a veces nos acercamos para obtener algo. Ustedes han demostrado que es lo que queríamos, ¿no? Desde un inicio, que quienes se acercaran realmente se acercaran porque estaban ansiosos de aprender y de ver todo lo que el tema implica como tal. Bien. Entonces, muchas gracias por participar. Gracias, Yerko, por el tiempo, por la preparación de la sesión de hoy. Mañana, bueno, ya nuestro último día, no falten, hagamos lo necesario por estar. Seguramente, si nos ha gustado estos 2 primeros días, mañana les aseguro que va a estar genial. Seguimos en contacto, seguimos a la orden. Ya mañana pues tendremos información acerca también del programa de gestión del liderazgo en la gestión de conductas seguras, ¿no? Que es un programa que está próximo a ser aperturado y que todo aquel que desee profundizar en este tema, pues será bienvenido y le estaremos dando la información. Bien, pero quedamos con el tercer punto de la jornada del workshop para el día de mañana. No falten, nos vemos por el mismo horario. El material lo compartimos al grupo de WhatsApp, pero mañana podemos compartirlos al correo también. Tenemos el registro de todos, así como le hemos enviado los enlaces también al correo. Les podemos hacer llegar el material, bien sea mañana o el día viernes, ya el compendio de el compilado de los 3 días. Bien, eso, mi estimada Verónica. Entonces, que tengan una excelente noche. Qué gusto. Hasta mañana, 7 de la noche, hora de Ecuador, 9 de la noche, hora de Chile, y los demás países que nos visitan, 8 de la noche, hora de Venezuela, por ejemplo, pues estaremos nuevamente reuniéndonos. Que tengan un buen descanso. Hasta mañana. Hasta mañana, abrazos y nos esperamos de nuevo mañana. Que estén súper, súper bien. Nada, gracias totales.